Soy el Padre Margarito de la Torre Torres. Aquí estamos actualmente en el seminario, ayudando, apoyando en la dirección espiritual. Y estamos en el 28º domingo del tiempo ordinario. Y Jesús va camino a Jerusalén, ha tomado la firme determinación, como nos dice San Lucas, y va entre Samaria y Galilea cuando le salen al encuentro 10 leprosos que le gritan desde lejos porque no se le podían acercar, tenían prohibido acercarse a cualquier persona, y le dicen: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Ten compasión de nosotros, compadécete de esta situación que estamos pasando. Los leprosos no podían estar dentro de la ciudad, no podían estar dentro de la comunidad, estaban excluidos. Si nosotros vemos Levítico en el capítulo 13, encontramos ahí que deben de estar fuera y son declarados impuros por los sacerdotes. Y si se restablecen, son precisamente los sacerdotes los que declaran que se han restablecido. Por eso nuestro Señor Jesucristo, la respuesta que les da es: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras van de camino a los sacerdotes y quedan limpios de la lepra. Viéndose limpios, uno de ellos regresa y alabando a Dios en voz alta, se postra a los pies de Jesús y le dio las gracias. Y el Señor Jesús dice: ¿qué? ¿No eran 10 leprosos? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gracias a Dios? ¿Por qué le dice extranjero? Samaria es propiamente un país distinto de Israel, no propiamente, sino porque recordemos que cuando Nabucodonosor viene a Samaria y deporta a los samaritanos, es decir, los que están en el norte del país de Israel, recordemos que Tierra Santa tiene 3 grandes regiones. Al norte está Galilea, luego hacia abajo Samaria y más abajo Judá, donde está Jerusalén y ahí el templo. Y cuando Nabucodonosor se lleva a los samaritanos, a los galileos, sobre todo a Babilonia, trae gente que no son propiamente de raza judía. Por eso el Señor Jesús dice, hace referencia al samaritano como un extranjero. Por lo demás, tenían también a los samaritanos como herejes, por lo mismo, separatistas, porque no iban a Jerusalén y ponían obstáculos a los que pasaban por allí de Galilea a Jerusalén a adorar a Dios en el templo. Y por eso esta respuesta de nuestro Señor Jesucristo, pues este samaritano regresa para dar gracias a Dios. Qué importante es ser agradecidos con Dios. El mismo Jesús es agradecido con el Padre. Hay muchas citas en el Evangelio en donde Él agradece al Padre y en ocasiones da gracias incluso antes de que se manifieste la acción externa del Padre. Por ejemplo, en el capítulo 11 de San Juan, cuando Jesús resucita a Lázaro, Él da gracias antes de hablarle a Lázaro. Él le da gracias al Padre. Dice: Padre, yo sé que siempre me escuchas, pero yo te digo esto por estos que están aquí. Después de dar gracias al Padre, le dice a Lázaro en voz alta: Lázaro, sal de ahí. Capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Es importante que seamos agradecidos con Dios. Dios nos ha dado todo lo que somos y tenemos. Pensemos en qué medida soy agradecido con Dios por el don de la vida, por el don de la fe, por la salud, por el descanso, por el trabajo. Todo lo que somos y tenemos, insisto, es un don de Dios. Ahora, ¿qué es ser agradecido y qué es no ser agradecido? Ser agradecido es reconocer
la obra de Dios, reconocer el don de Dios. No ser agradecido, pues es un malagradecido, es un ingrato de no dar gracias, sobre todo porque no reconoce la obra de Dios. Y al no reconocer la obra de Dios, pues no reconoce a Dios mismo. ¿De dónde viene este no ser agradecidos o esta ingratitud? Pues hay que decirlo, viene del demonio. Porque el demonio es el primero que se revela ante Dios, es el primero en que por orgullo se revela ante Él. Y este orgullo es el que nos lleva a no dar gracias. El que no da gracias se cree autosuficiente, o que aquello le pertenece, que aquello, en fin. Y entonces esto viene del enemigo, que nos inculca esto. Y con esto es un gran pecado, obviamente, el orgullo, la ingratitud, pero esto nos lleva a otros males. Sobre todo, esto lleva a alejarnos de Dios, y al alejarnos de Dios, al apartarnos de Dios, vamos a ir perdiendo la fe, vamos a ir perdiendo el amor, vamos a ir perdiendo las demás virtudes. Y esto conduce entonces al ser humano a la autodestrucción, conduce al ser humano también a un vacío de su vida, de su existencia, y más bien el ser agradecido con Dios lleva a la plenitud, porque lo lleva a tener la experiencia de la presencia de Dios, lo lleva a tener la experiencia del amor de Dios que obra en él. Y yo creo que sobre todo, si debemos de ser agradecidos con Dios, sobre todo ser agradecidos con Jesucristo, porque Él nos dio la salvación, nos da la salvación mediante su muerte en cruz. No agradecerle con Él, pues será malagradecido. Que nosotros pues seamos siempre agradecidos con Dios, con Jesucristo, para que también el Señor Jesús nos diga a nosotros: levántate. Levántate de donde estás postrado por esa enfermedad, por esa lepra que es el pecado. Y solamente Jesús nos puede levantar. Solamente Él con su gracia. Si nosotros somos agradecidos, también tenemos el encuentro con Dios. Este hombre, este samaritano, tuvo el encuentro con Dios en Jesucristo. Los otros, en cambio, se perdieron de este encuentro. Ser agradecido con Dios redunda en nuestro beneficio, y podemos ser agradecidos en cada momento, en cada situación, incluso en la adversidad. Aquí estaban estos 10 leprosos en una adversidad. Nosotros podemos aprovechar incluso una enfermedad, lo que sea, para el encuentro con Dios, para el encuentro con Jesucristo, y en esa acción de gracias, insisto, ser levantados por Dios, que el Señor Jesús nos diga: levántate, tu fe te ha salvado, y que cuando tengamos el encuentro personal con Jesucristo, no nos llame ingratos, no nos llame malagradecidos, sino más bien que al ser agradecidos con Dios, entremos en esa relación personal, y cada vez creciendo más en el amor con Jesucristo, permanezcamos en ese amor con Él, y con Él un día participemos también de la vida eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.